es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, como ministerio de oración, te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecidos al Señor por nuestro matrimonio, nuestra familia. Y ese es el motivo por el cual deseamos de todo corazón que en tu hogar establezcas ese culto familiar, para que el Señor dé gracia en una protección divina para nuestros amados que están expuestos al peligro y a la tentación. Estás invitado al culto familiar. Realízalo, hermano, y Dios bendice esa familia porque su palabra es expuesta. Que Dios los bendiga. Estamos llevando en este día la familia, el matrimonio, que es sagrado para el Señor. El Señor desea hogares establecidos, hogares felices, matrimonios, hermanos, guiados por su misericordia. Ese es el deseo en este día de que oremos cada día más por la familia. Bienvenidos sean. Estamos en este día agradecidos al Señor por sus bendiciones que son nuevas cada día y agradecimiento por la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como ministerio de oración, llevamos el matrimonio, familias. Y para eso tenemos que pedir siempre la presencia sagrada del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige y gobierne ese tiempo que se dará la reflexión, que el Señor nos hable y dé convicción a cada uno de nosotros en lo que más necesitamos. Hogares unidos, familias establecidas en su nombre. Para eso pedimos en oración que dirija este día el culto familiar. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que en este día esa palabra viva caiga en tierra fértil y dé gracia y frutos en nuestro corazón. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos confiadamente al trono de la misericordia, rogando ante todo, Señor, que no tomes en cuenta ninguna falta. Que no mire, Señor mío, la falta que cometemos como padres, como abuelos, y rogamos que nos des luz y claridad de mente para saber dirigir y guiar, Señor, nuestra familia. Hacemos oraciones por perdón y reconciliación, y rogamos que bendiga, Señor mío, los hogares, las familias, que bendigas a nuestros hijos, que bendigas a nuestros nietos. Oramos por un cerco protector para cada uno de nosotros, y pedimos tu bendición para este día. Señor Jesucristo, aquí de rodillas clamamos misericordia y compasión y rogamos que tú bendigas la meditación que se llevará en este día. Bendice el que escucha tu voz. Bendice, Señor mío, esa palabra sagrada que caiga en tierra fértil y dé gracias, Señor, en obediencia y en convicción. Gracias porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Este día estamos llevando el libro de Eclesiastés 7:20. Aquí el Señor nos habla, hermanos, de la perfección que solamente en uno hay, que es en el Señor Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, en el libro de Eclesiastés 7:20, dice así la palabra de Dios:
Comprueba, hermano, abre la palabra de Dios y los versículos que se proyectan es precisamente para que tú compruebes en tu Biblia que lo que se menciona Dios lo ha dejado. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos nos equivocamos, hermano, y esa es la reflexión de este día. Todos nos equivocamos. La única perfección la encontraremos siempre en Jesús. Él es perfecto en todo. Y para eso tenemos que buscar cada día ser perfeccionados en su amor a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Ahí vemos, hermano, cómo Dios va transformando corazones y perfeccionando actitudes. Todos nos equivocamos. Pedir al Señor en este día, hermanos, que Dios cada día nos perfeccione y seamos, hermanos, íntegros en toda actitud y en toda honestidad. Es lo que desea el Señor en los hogares, que ese hogar esté establecido en esa roca firme, en esa roca que es Cristo Jesús, y que Dios nos favorezca a cada uno de nosotros. Sergio, todos nos equivocamos y está en el libro de Eclesiastés 7:20. Estamos llevando en este día el matrimonio y suplicamos al Señor su bendición. Que Dios dé gracia al escuchar su palabra, haya convicción en cada uno de nosotros. Amén. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el hombre, por más comprometido que esté con sus propios principios éticos, morales, de educación, se equivoca. Todos, hermanos, nos equivocamos. ¿Usted conoce a alguien que no haya cometido algún error? No, porque todos nos equivocamos. No importa, hermanos, dónde estemos parados en nuestro caminar con Cristo. No importa el conocimiento que yo pueda tener, ni tampoco, hermanos, la cercanía que yo pueda estar con Él, porque somos susceptibles a cometer errores. Simple y sencillamente, hermanos, porque estamos en un mundo donde el pecado predomina. Y el pecado, hermano, es atrayente. Muchas veces, sin pensarlo, hermanos, cometemos errores. Aún conociendo de lo que Dios nos manda a través de su palabra, aún conociendo, hermanos, de su ley moral, muchos cometemos errores, ya sea por el momento, ya sea en una situación apremiante, ya sea en decisiones precipitadas que tomamos. Todos nos equivocamos. De seguro, hermanos, vamos a cometer errores, porque nadie es perfecto. Solamente nuestro Señor Jesús es perfecto. Pero si en cambio nosotros, hermanos, estamos en ese camino para buscar la perfección de Dios, porque Él nos las deja aquí marcada en su propia palabra. Por eso lo seguimos, por eso seguimos confiando en Él. Pero nuestra condición humana, hermanos, nuestra debilidad humana, nos hace caer en ciertos errores y en ciertas equivocaciones. Y cuando sucede esto, el Señor ve la intención que llevamos en nuestro corazón. Amén. Porque si en esos errores y equivocaciones tratamos de enmendarlas y tratamos de sacar algún provecho de ellas, el Señor ve esa intención. Pero si las dejamos en el pasado, si no las reconocemos, hermanos, ahí es donde se complica nuestra propia vida espiritual. Por eso estamos en un proceso de aprender de nuestros errores. La misma palabra de Dios, hermanos, lo leemos aquí en Eclesiastés 7:20. La Escritura confirma
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Se da cuenta? La condición del hombre es ceder a la tentación. La condición del hombre, hermanos, es caer en la trampa del adversario, porque estamos en una lucha espiritual, donde el adversario conoce cada corazón del hombre y sabe por dónde hacerlo caer. Por eso la Escritura no los advierte. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. O sea, por naturaleza el hombre, hermanos, tiene tendencias a pecar. Y nunca peque. O sea, la misma palabra de Dios lo confirma. Por eso comentábamos, hermanos, que solamente Jesús es perfecto. Jesús es justo. Y debemos de seguir, hermanos, debemos de imitar su proceder. Amén. Y eso nos lo dejó registrado en su santa palabra. Nosotros los creyentes, hermanos, debemos de estar en ese camino, de buscar la perfección y de buscar la justificación de Dios. Por eso es de que nosotros debemos de aprender de nuestros errores. Debemos de reconocerlos. Debemos de aprender de ellos. Y debemos de no repetirlos. Porque son enseñanzas que el mismo hombre, hermanos, a través de su caminar con Cristo va aprendiendo. Por eso la Escritura dice, no hay hombre justo sobre la tierra. Por eso tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Y al hacerlo de esa manera, hermanos, al reconocer que he cometido alguna falta, algún error, Dios nos perdona. Amén. Y ese es un beneficio que Dios nos da a todos aquellos que estamos dispuestos, hermanos, a enmendar cada error que cometemos. Dios perdona, pero no solamente perdona, sino que Dios olvida. Y eso está escrito aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, y el versículo número 18. Amén. Miqueas 7:18, la Escritura dice, Que Dios, ¿qué Dios como tú? Es decir, no hay nadie por encima de nuestro Creador, amén, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, es decir, de los creyentes. Y aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo está muy relacionado el perdón con el olvido. El Señor perdona cuando ve un corazón sincero, un corazón que se ha dolido por pecar. Pero también el Señor, hermanos, al ver un corazón dispuesto por no repetir los errores y las equivocaciones del pasado, la Escritura dice que cuando nosotros lo confesamos, Él olvida. Es decir, Dios perdona y Dios olvida. Y esta es una gran lección para nosotros. En muchas ocasiones, cuando nos equivocamos o cometemos errores, lastimamos a alguien, defraudamos a alguien. Nos cuesta trabajo, hermanos, reconocerlo, pero más trabajo nos cuesta pedir perdón. Sin en cambio, hermanos, cuando damos ese paso, enfrentando las consecuencias de nuestros errores, la Escritura dice que el Señor perdona y olvida. Y así es como nosotros, hermanos, debemos de perdonar y de olvidar a aquellos que hemos ofendido. Cuando usted confiesa su pecado, hermanos, ya no tiene por qué traerlo otra vez a la memoria, porque eso ya quedó en el pasado. Por eso la Escritura dice, y olvida. Quedó en el olvido, quedó enterrado, quedó sepultado. La Escritura sigue diciendo, no retuvo para siempre su enojo.
Es decir, el Señor, hermanos, nos comprende, nos entiende. Cuando dice que el Señor no retuvo su enojo, se refiere a que el Señor se decepcionó de nuestra conducta. El Señor, hermanos, se duele cuando nosotros pecamos. Cuando tal vez conscientemente, hermanos, cometemos equivocaciones y errores. Porque se deleita en misericordia. Y el Señor, hermanos, nos extiende su mano de misericordia para restaurarnos y para levantarnos. Dios perdona y olvida. Y su perdón, hermanos, es por amor, porque Él nos ama. Y en su misericordia, hermanos, nos da nuevas oportunidades de enmendar nuestras propias equivocaciones y errores. Aquí en el versículo 19 de Miqueas 7, la Escritura sigue diciendo, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Porque dice que Él volverá. Porque leíamos que cuando nosotros cometemos faltas, hermanos, dice que el Señor no retiene para siempre su enojo. Pero cuando nos arrepentimos, cuando Dios perdona y olvida, entonces dice que Él volverá a tener misericordia. Porque Dios no guarda ningún tipo de rencor, porque Él nos ama. Cosa contraria al hombre, que muchas veces por no reconocer y confesar nuestras equivocaciones y errores, nuestra propia conciencia nos acusa. ¿A manera de qué? A manera de rencor. Ahí es donde nosotros complicamos, hermanos, nuestra propia vida espiritual. Por eso la Escritura nos da esta promesa. Él volverá a tener misericordia de nosotras. Y luego nos da una promesa. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es una forma figurativa de que el Señor, aparte de perdonar y olvidar, dice que todas nuestras faltas confesadas, todos los errores y equivocaciones que hayamos tenido, hermanos, cuando son confesados de una manera sincera, dice que el Señor los echa al fondo del mar. Todos nuestros pecados, sepulta nuestras iniquidades. Y estas promesas, hermanos, nos hacen confiar más en Dios, nos hacen crecer más espiritualmente, nos hacen más sensibles, hermanos, para buscar las cosas de Dios, para no tratar de equivocarnos y para no tratar de cometer errores. Aquí en el Salmo 19 y el versículo número 12, el salmista, hermano, se pregunta a sí mismo, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, es difícil en el área humana, hermanos, reconocer que nos equivocamos, porque es la tendencia natural del hombre. Nadie quiere reconocer sus faltas y mucho menos sus equivocaciones. Pero cuando tenemos el corazón sensible a las cosas de Dios, entonces ese corazón, hermanos, nos hace acercarnos más a Dios. Y podemos entender que cuando cometemos errores, al primero que ofendemos es a Dios. Por eso el salmista se preguntaba, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, propios, los que él cometió. Luego sigue diciendo la Escritura, líbrame de los que me son ocultos. Y es lo que comentábamos. Al hombre le cuesta mucho trabajo reconocer sus faltas, sus errores, sus equivocaciones. Y muchas veces guarda una actitud, hermanos, de no confesarlos. Porque piensa que con el tiempo se borran. Y es exactamente lo contrario. Esas faltas y errores, equivocaciones no confesadas, conforme va pasando el tiempo, van creando raíces en nuestra propia vida espiritual.
raíces de amargura, raíces de rencor, raíces de odio, raíces de venganza. Y todo esto, hermanos, viene a complicar más nuestra propia vida espiritual. Por eso el salmista lo expresaba de esa manera. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Con esta expresión, el salmista considera que la relación existente entre el carácter y la conducta están ligadas. Porque si usted sabe, porque tiene su carácter asemejado al carácter de Cristo, que no debe de romper con su ley moral, o que debe de cumplir con sus deberes cristianos, si no lo hace, entonces, ¿cuál es su conducta? Muchos callan. Por eso decía, líbrame de los que me son ocultos. Sin en cambio, la misma palabra de Dios, hermanos, lo hemos leído. Dios es misericordioso. Dios perdona y olvida. Y con esas promesas debemos de tener la plena seguridad de que al reconocer nuestras faltas, pedir perdón, restaurar nuestra relación, ponernos bien con Dios primeramente y después con nuestro prójimo, es el camino que Dios nos marca. Por eso consideramos este tema de que todos nos equivocamos, porque así como nos equivocamos, debemos de reconocer que hemos cometido faltas. Y las promesas de Dios, hermanos, permanecen para nosotros. Aquí en el Salmo 139, el versículo 23 y 24, la Escritura dice, examíname, oh Dios. Y esto viene en relación, hermanos, por lo que comentábamos anteriormente. Muchos ocultan o no confiesan o no reconocen sus errores. Por eso el salmista expresaba, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, todo esto es parte de la conducta humana. Porque si bien tenemos el conocimiento de Dios por su palabra y por su ley, muchas veces nuestra propia conducta nos traiciona. ¿Por qué? Porque el hombre natural, hermanos, con egoísmo, con presunción, nunca quiere reconocer que se equivoca. Y esto es muy común. Pero en el cristiano no debe de existir esta barrera o esta diferencia. Por eso el salmista clamaba a Dios, como nosotros lo tenemos que hacer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Nadie va a entrar al cielo, hermanos, con un carácter defectuoso. Nadie va a entrar al cielo con una mancha de pecado. Por eso tenemos la oportunidad, hermanos, de restaurarnos en función a lo que la palabra de Dios nos enseña, para quedar libre, hermanos, de toda contaminación que nos pueda obstruir el camino a la eternidad, como la palabra de Dios lo dice. Por eso debemos de someternos a lo que la misma palabra de Dios, hermanos, nos está ministrando. Lo oculto, hermanos, para el hombre es visible para Dios. O sea, no podemos ocultar parte de nuestro pasado. Tal vez podamos engañar al hombre, pero a Dios jamás. Por eso es que lo oculto que el hombre no ve, porque muchas veces vemos a las personas y las juzgamos por lo que vemos, pero no conocemos su corazón, no conocemos su vida pasada, pero sin en cambio Dios sí la conoce. Por eso es de que nadie puede ocultar, hermanos, sus propios errores y equivocaciones. Él conoce nuestros pensamientos, por eso el salmista lo expresaba. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos.
Él puede guiarnos, hermanos, con seguridad porque es una promesa. Si hemos cometido errores o nos hemos equivocado, esto no quiere decir que vivamos una vida de fracaso, porque todos nos equivocamos. Consideremos, hermanos, lo que la Biblia nos ilustra, nos enseña a través de la propia vida de los grandes siervos de Dios, como ellos mismos se equivocaron, pero sin en cambio, cuando reconocieron sus errores, Dios los restaura. Y de estos ejemplos bíblicos podemos aprender. Consideremos el caso del apóstol Pablo. Pablo era un hombre preparado, era un hombre con mucha sabiduría, era un hombre temeroso de Jehová al conocimiento que tenía. Pero sin en cambio, hermanos, Pablo, conocedor de la ley, no conocía al verdadero autor de la ley. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 8 y el versículo número 3, nos narra parte de la historia de Pablo, de cómo él era antes de su conversión. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, hermanos, tenía un concepto muy equivocado de la religión que él profesaba. Pero también tenía un concepto equivocado del Dios en el que él decía confiar y conocer. Conocía la ley, conocía la Torá, conocía la ley mosaica, conocía la ley moral, conocía la ley rabínica, y él se dejaba llevar, hermanos, por todo lo que el hombre había distorsionado acerca de la voluntad de Dios para cumplir con su ley, porque él se iba por las obras de la ley, no buscaba al autor de la ley. Por eso era muy religioso, era muy estricto en cumplir todos los preceptos, letra por letra, religiosos y ceremoniales. Aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 14, él mismo lo expresa. Por eso lo comentamos, Gálatas 1:14. La escritura dice, y en el judaísmo, él hablaba ya de cuando pertenecía al pueblo judío, con su religión judía. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Es decir, él tenía mucha sabiduría, conocía perfectamente la ley, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo, antes de su conversión al cristianismo, era reconocido por el celo que guardaba a su religión, por su estricta observancia a sus ritos ceremoniales y religiosos. Él se apegaba, hermanos, a los reglamentos rabínicos, que eran imposición de los mismos rabinos y que venían a distorsionar, a modificar lo que era la voluntad de Dios a través de su ley, y ellos lo convertían como una carga para que el hombre se fuera más por las formas que por el fondo. Ellos pensaban que con sus ritos, ceremonias, se salvaban, o simplemente por haber nacido en Palestina ya eran salvos. Por eso dice, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero esas mismas tradiciones, hermanos, invalidaban la ley de Dios. Por eso Pablo cometía, como lo hemos leído, muchas atrocidades entre los que reconocían a Jesús como el Mesías,
Él los perseguía, los encarcelaban, los juzgaban y algunos eran expuestos a la misma muerte. Pero sin en cambio, cuando Pablo se convirtió, él cambió, hermanos, su forma de pensar y él cambió las tradiciones de los hombres por la ley verdadera del Dios que le hablaba, del Dios que le hizo ver que todas esas tradiciones estaban equivocadas y se mantenían en un error. Y después Pablo, hermanos, fue convertido. Él reconoció que al Jesús que perseguía era el Jesús prometido, era el Mesías prometido. Y una vez que esto sucedió, hermanos, Pablo fue encomendado para llevar el Evangelio a los gentiles. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 13 y el versículo 2 y 3, Hechos 13, versículo 2 y versículo 3, la Escritura dice, ministrando estos al Señor, Hechos 13, 2 y 3, y ayunando, dijo el Espíritu, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo ya había sido convertido por la misma experiencia que tuvo en el camino a Damasco, donde el Señor se le aparece y le pregunta que por qué lo perseguía. Y él contesta, Señor, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí es donde viene la conversión de Pablo. Deja de ser Saulo de Tarso y empieza a ser Pablo el apóstol. Pablo, ahora ya convertido al Dios verdadero, dirigido por el Espíritu Santo, el Señor le concede llevar las buenas nuevas a los gentiles. Pablo había reconocido, hermanos, que había cometido muchos errores y muchas equivocaciones en el nombre del Dios que él conocía. Pero cuando él se convierte, hermanos, él se da cuenta de todos esos errores y equivocaciones que tuvo en el pasado. Y ahí es donde él restaura su relación con Dios. Cuando Pablo es convertido, hermanos, es guiado por el Espíritu Santo para orar y para ayunar. Estuvo 3 días orando y ayunando. Y el Señor comisiona a Ananías para que vaya a ver a Pablo, para que le imponga las manos, para que recobre la vista porque había quedado enfermo. Pero sin en cambio Ananías, hermanos, le recuerda al Señor que Pablo era perseguidor de los cristianos. Sin en cambio, el Señor, al ver el corazón de Pablo arrepentido, le da una nueva oportunidad porque había reconocido que se había equivocado y que había tenido muchos errores. Vamos a leer lo que dice aquí en Hechos capítulo 9 y el versículo número 15, donde la Escritura dice, y le dijo el Señor, ¿a quién? A Ananías, ve, porque ya lo había comisionado, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El mismo Pablo que había encarcelado, que había perseguido, que había maltratado, que había dado su voto para llevar a la muerte a algunos cristianos como Esteban. Ese mismo Pablo, perseguidor, cuando realmente se convirtió, reconoció sus errores y sus equivocaciones, el Señor le da una nueva oportunidad. Y cuando Ananías le dice al Señor, pero si este Pablo es el que nos perseguía y nos maltrataba, y el Señor, ¿qué le contesta? Instrumento escogido me es este.
y le da una comisión para llevar mi nombre, para llevar el evangelio a los gentiles, y no nada más a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. El Señor, hermanos, muchas veces no hace caso a nuestros cuestionamientos que están manchados de maldad, sino que ve la intención en nuestro corazón. Por eso nos da nuevas oportunidades. Por eso tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Porque si a Pablo, siendo un perseguidor de los cristianos, le dio una nueva oportunidad para que llevara el evangelio de la salvación de Cristo a los gentiles, el Señor mismo a nosotros nos da oportunidades para que a través de los errores, equivocaciones que pudimos haber tenido en cierta ocasión, Él nos conceda en su misericordia una nueva oportunidad para aprender de esos errores y de esas equivocaciones y para poder ser restaurados, para llevar el nombre de Jesús por delante. Por eso en esta ocasión, hermanos, estamos considerando este tema. Todos nos equivocamos. Amén. En este día estamos llevando la familia, estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en el hogar, a los padres, a los abuelos. Estamos pidiendo al Señor su sabiduría divina. Todos nos equivocamos. Que de esos errores que se han cometido, hermanos, sean, hermanos, motivos para no cometerlos más. Sea un aprendizaje, hermanos, de lo que hicimos y por el cual estamos muchas veces llorando con tristeza, fracasando en nuestra vida, por esos errores que se cometen. Que eso sea, hermano, un aprendizaje para no volverlo a hacer. En la familia, hermanos, es a donde más el enemigo elabora, donde más divide la casa, donde lo primero que hace es alejarte de su presencia, porque sabe que si buscamos a través de reunirnos en oración, tendremos, hermano, un cerco protector. Nuestras palabras, nuestros hechos serán escuchados por Dios. Y no es porque Él necesite, hermanos, un reporte que tú lleves. Él lo ve todo y lo sabe. Por eso en este día, el deseo que tenemos en nuestro corazón es que no dejes de buscar al Señor. Todos nos equivocamos. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser perfeccionados. Busquemos en su palabra, hermanos, su dirección. Pidamos en este día que como padres, como matrimonio, en ese hogar, hermano, se vive esa comunión, ese amor con Dios. Busquemos al que dé el amor, que es Cristo Jesús. Uno de sus nombres es el amor de Dios. Ese amor que se ha impregnado en tu hogar, en tu matrimonio. Si hay división, hermano, entre parejas, si el enemigo lo primero que hace es atacar al hombre o a la mujer con distintas tentaciones que pone en esa debilidad. Pidamos en este día, hermanos, que como familia, como matrimonio, seamos ejemplo para los que nos ven, que son nuestros hijos. Ellos son enseñados, hermanos, por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros hacemos. Los niños aprenden de ver al padre, a la madre, cómo se comporta y cómo habla. Y muchas veces no le estás diciendo que lo repita, él lo está escuchando y ve la actitud del padre y de la madre. Todos nos equivocamos en distintas formas y esos errores, hermanos, traen lágrimas, traen tristeza. Por eso este día, hermanos, que estamos escuchando la palabra de Dios, que el único que va a restaurar, el único que va a perdonar, el único que va a edificar una casa es a través de la oración. El orar, hermanos, es un refugio, es un bálsamo que nos da la paz y la confianza.
Cuando tú oras por alguien, cuando tú oras por tu esposo, cuando tú oras por tus hijos, sientes ese bálsamo que da su presencia. Y es porque es la palabra de Dios las que estás tú poniendo en el corazón de tus seres queridos. Que esa palabra, hermanos, que vivifica, esa palabra que es una medicina para el enfermo, esa palabra que es una paz para esa madre, para ese padre que está muchas veces decepcionado, el Señor lo consuela. Su palabra y la oración nos trae un refrigerio. Pidamos en este día, hermanos, que el culto familiar sea establecido nuevamente en esa casa. Sal a tu trabajo, a tus actitudes, a tus actividades, pero lleva la bendición de Dios. Despídete de tu esposo, de tu esposa con una bendición. Que Dios te bendiga. Cuando decimos que Dios te bendiga, estamos diciendo que Dios te prospere y te colme de paz. La palabra bendición se usa muchas veces, pero lo que decimos, que Dios te prospere y te bendiga en todo. Da una bendición al que ha salido de tu casa. A los más pequeñitos enséñales a amar a Dios, a que junten sus manitas y eleven un clamor a ese Dios verdadero. Por eso estamos llevando en este día la familia, el matrimonio. Suplicamos al Señor que esas heridas que causaron esos errores, el bálsamo que da su palabra las sane y las restaure. Y no usemos palabras que hieren, porque las palabras, hermanos, son como espadas que rasgan y hacen heridas y luego nos cierran. Por eso hay gente que no perdona, porque esa herida está abierta. Pero el único que va a sanar es nuestro Señor, porque Él es la venda y la medicina para esa herida. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, la familia. Todos nos equivocamos. No hay nadie que no haya cometido errores. Y si alguien te dice, yo soy perfecto, está mintiendo. Porque la misma palabra lo asegura, que no hay nadie, uno solo. Todos nos equivocamos. La única perfección viene de Dios. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, el matrimonio, estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia. Estamos viendo, hermanos, la palabra que es sagrada a través de versículos. Esos versículos, anótalos para en momentos que estás angustiado, triste. Esa palabra es un refrigerio y es un bálsamo cuando tú oras. Sergio, todos nos equivocamos y estamos llevando en este día la reflexión. Que Dios nos dé gracia, hermanos, para que en ese hogar se respire el amor de Dios y esa paz que buscamos la tengamos a través del culto familiar. Así es. Amén. Hay una palabra de Dios, hermanos, nos enseña a tener confianza en todo lo que Dios promete en su santa palabra. Porque si el Señor lo promete, hermanos, lo cumple. Nosotros como personas débiles en nuestra humanidad, hermanos, somos sensibles a caer en equivocaciones o en errores. En ocasiones, hermanos, son intencionales, pero también en ocasiones son sin intención alguna. Cuando nosotros cometemos algún error sin intención, quiere decir, hermanos, que nos dejamos llevar por el momento. Quiere decir, hermanos, que las mismas circunstancias tomamos decisiones precipitadas y que al tiempo después reconocemos que fue un error o una equivocación. Y cuando es eso, hermanos, la misma palabra de Dios y el Señor nos prometen que los podemos enmendar, que los podemos restaurar, pero a la manera de Dios. Pero cuando nos equivocamos de una manera consciente o con intención, es cuando el mismo hombre trata de ocultar, como lo hemos leído, sus errores, porque le cuesta trabajo, hermanos, reconocerlos, le cuesta trabajo enmendarlos, le cuesta trabajo pedir perdón, si es que trajo alguna repercusión por su actitud. Así el mismo Pablo, hermanos, él reconoció que se había equivocado, él reconoció
que había hecho de su religión, hermanos, un arma para perseguir a los cristianos. Pero la misma Biblia nos ha mostrado que después de que él se convirtió, él cambió totalmente su actitud y entonces, hermanos, se reconcilió porque Dios le dio la oportunidad para restaurar sus faltas del pasado y no volverlas a cometer. La misma palabra de Dios, hermano, nos enseña que muchas veces por precipitarnos nos equivocamos, pero sin intención alguna. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Cuando el Señor le dice al profeta que vaya a la casa de Isaí para ungir a uno de los hijos de la familia de Isaí, porque iba a ser el rey de Israel, el profeta, hermano, se precipita y toma una decisión equivocada. Y eso es lo que vamos a leer aquí en 1 Samuel, en el capítulo 16 y el versículo número 7, vemos parte de la historia donde hemos dado el contexto. 1 Samuel, capítulo 16 y el versículo número 7, la escritura dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Es decir, el profeta se había presentado en la casa de Isaí y él juzgó de acuerdo a los hijos que estaban dentro de la casa. Pero el Señor lo reprende porque él ya había hecho su elección. ¿Quién? Samuel. Por eso le dice: no te dejes mirar, no te dejes llevar por lo que miras, ni te sorprendas de su personalidad, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hasta este gran siervo de Dios, el profeta Samuel, se equivocó y cayó en un grande error, pero grandísimo error, al dejarse llevar por sus emociones y de una manera impropia tomar un juicio equivocado. Por eso comentábamos que hay errores o equivocaciones que nosotros cometemos que no son intencionales, como en el caso de Samuel. Él se dejó llevar por lo que veía, él se dejó llevar por su propio juicio. Ahí fue donde se equivocó, porque no siguió la instrucción divina. Por eso el Señor lo reprende. Y el profeta, hermanos, acepta la reprensión de Dios y corrige su proceder. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando sabemos que nuestra decisión o nuestra equivocación o el error que hemos cometido en una decisión o en algún momento importante de nuestra vida traen consecuencias, ahí es donde debemos, hermanos, de reconocer que nos equivocamos y de pedir la ayuda de Dios. Por eso el profeta aceptó la reprensión de Dios y nosotros debemos de aceptar cuando nos equivocamos y debemos de enmendar el camino, como lo hizo el profeta. Aquí en el versículo 11 de 1 Samuel 16, la escritura dice: entonces, versículo 11, dijo Samuel, ¿a quién? A Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y aquí, ¿por qué preguntó? ¿Y por qué no preguntó al principio? Porque se equivocó, porque se dejó llevar por el momento y por lo que veía. Por eso el Señor lo reprendió. Pero una vez que acepta la reprensión de Dios,
una vez que acepta su propio error, entonces le pregunta a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Nadie lo había tomado en cuenta. Samuel porque no lo conocía y porque no preguntó si había más hijos. Isaí porque lo veía como alguien indiferente para que pudiera llegar a ser el ungido de Jehová. Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él aquí. Es decir, no va a tomar una decisión porque había reconocido que se había equivocado, porque Jesús había escudriñado su corazón, y a Isaí le dice, hasta que venga tu hijo el menor, entonces vamos a tomar una decisión. Por eso, el profeta aceptó su error al actuar de una manera impulsiva. Por eso comentábamos que hay equivocaciones o errores que cometemos que no son intencionales, como es el caso. Pero hay errores y equivocaciones que las cometemos con intención, y esas son las que causan problemas, porque nunca las reconocemos. Queremos pensar que el tiempo las va a olvidar y que las consecuencias que ocasionó nuestra equivocación se van a arreglar por sí solas. Y no es así. Dios no trabaja de esa manera. Por eso el mismo profeta acepta el error por actuar de una manera emocional o impulsiva y dar un juicio equivocado, porque había tomado una decisión sin tomar en cuenta a todos los hijos de la casa de Isaí como Dios le había dicho. Por ello, manda traer al menor. Aquí en el versículo número 12 de 1 Samuel 16, la escritura sigue diciendo, una vez que le pregunta, ¿son todos tus hijos? Y entonces Isaí le dice, no, falta uno. Acá en el versículo 12, la escritura dice, entonces envía por él. Y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántatelo y úngelo, porque este es. Ahora, si la escritura nos dice el aspecto que tenía David, lo diferenciaba de los demás, pero no nos dejemos llevar como Samuel se dejó llevar por lo que veía, porque por lo que veía juzgó. La escritura dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero más que a su aspecto físico, se está refiriendo, hermanos, a su aspecto espiritual. Por eso él lo diferencia y da características de él, pero no de una manera física, sino de una manera espiritual, porque tenía un carácter moldeable, tenía un carácter afable, tenía un carácter, hermanos, diferente a los demás, porque mientras que los demás hijos estaban en su casa, él estaba pastoreando a sus ovejas. Por eso da estas características de cómo era David, pero nosotros las tenemos que ver en el aspecto espiritual. Era de hermoso y de buen parecer, espiritualmente. Y así tenemos que ser. Tenemos que tener un carácter, hermanos, hermoso y de buen parecer. Por eso Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es él. Fue la instrucción que le dio el Señor a Samuel. Él había sido reprendido por tomar una decisión equivocada, pero luego recapacitó porque Dios le hizo ver que no se debería de precipitar porque iba a cometer errores, como lo hizo. Así que la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña a reconocer nuestros errores y equivocaciones. Nos ha definido que cuando son sin intención, Dios nos da otra oportunidad. Pero cuando son
con intención, es decir, premeditadas, entonces podemos caer en errores, en equivocaciones, en pecado que traen consecuencias. Debemos de aprender, hermanos, de estas experiencias donde Dios nos muestra el lado espiritual por el cual nosotros podemos ser bendecidos para no caer en este tipo de errores. Vamos a ver otro ejemplo bíblico. Cuando Noé, después, hermanos, de que él y su familia estuvieron dentro del diluvio, como cuando la barca de Dios reposó y llegó a un lugar seguro, lo primero que hizo Moisés, hermanos, fue construir un altar donde él agradeció, invocó la presencia de Dios, porque había un remanente que él había llevado donde destruyó al mundo que estaba en contra de Dios. Pero después, después Noé, ¿qué hace? Es lo que vamos a leer y vamos a ver cómo Noé también toma una decisión equivocada. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 20 y versículo 20, no, Génesis 9, 20 y 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Después de qué? Después de que terminó el diluvio, después de que hizo un altar, invocó la presencia de Dios, y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Ahí está su equivocación. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé, hermano, no hizo nada malo en plantar la viña. Nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, tomó del fruto de la viña o del fruto de la vid, bebiendo en la última noche de su ministerio terrenal, es decir, bebió del jugo de la uva. El jugo de la uva, hermanos, es permitido mientras no se ingiera fermentado, porque no tiene alcohol, es jugo, es zumo de la uva. Y esto es lo que está permitido, lo que la Biblia nos enseña, que representa, tiene un simbolismo, representa la misma sangre de Cristo. Amén. Por eso Cristo tomó en la última cena del jugo de la uva. Sin en cambio, hermanos, en este caso, el error que cometió Noé fue de que la tomó del vino o del jugo de la uva, pero ya fermentado. Y él se embriagó. Y al embriagarse, hermanos, él perdió sus sentidos, se embotó su mente, adormeció su conciencia y ofendió a Dios. O sea, también se equivocó. Por eso debemos de aprender, hermanos, de estos errores. Si lo que hay que hacer es abandonarlos y no repetirlos. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo nosotros debemos de evitar este tipo de situaciones y reconocer cuando nos equivocamos y reconocer, hermanos, cuando cometemos algún error. Aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, la Escritura dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios. ¿A quién? A los pecadores, a los que cometemos errores, a los que nos equivocamos. Pero cuando lo reconocemos, el Señor, hermano, nos escoge. Amén. Y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea que la promesa, ahí la tenemos. Amén. Quiere el Señor, hermanos, que con lo que hemos leído, el Señor siembra en nuestro corazón ese deseo, hermanos, de reconocer cuando nos equivocamos, de pedirle perdón a Dios, de restaurar nuestra falta, de pedir perdón a nuestro prójimo y de enmendar nuestro camino, como lo hemos visto por la palabra de Dios. Esa es nuestra oración, que la misma Biblia, hermanos, nos ministre
nos enseñe, nos anime para permanecer, hermanos, juntos de nuestro Dios. Amén. Qué bendición, hermanos, que Dios restaura, que Dios perdona y Dios da la oportunidad, hermanos, nuevamente de estar en su voluntad. Vamos a hacer la oración poniendo las familias y el hogar en las manos de Él. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Qué bendición, Señor mío, que tú cuando perdonas olvidas. Qué bendición, Señor, que cuando tú perdonas no te acuerdas más de esa maldad. Te doy gracias, Hijo de Dios, por habernos llamado de las tinieblas a tu luz. Oramos ante todo para que esa luz permanezca firme en el hogar y dé gracias, Señor mío, que esta palabra dé gracias, Señor, en las familias, en los hogares. Y si no hemos cometido errores y hemos ofendido, te pedimos que perdones y que des gracia en unir cada día el hogar y la familia. Bendice a los padres y a las madres, bendice a nuestros hijos y nietos y pedimos un cerco protector para cada uno de ellos. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día y suplicamos al Señor por cada hogar, para cada familia, que ponga el deseo en tu corazón de unirnos en el culto familiar. Bendiciones. Amén.